Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 10. Océano Atlántico, coordenadas no reveladas, aguas internacionales. Durante los últimos días, Rose se había estado preguntando si su padre se había enfadado. Era una pregunta totalmente razonable. Su entrenamiento se había triplicado en intensidad desde la conclusión de la misión en los laboratorios Star. Incluso mientras cruzaba espadas con Deathstroke, sentía que había menos margen de error de lo habitual. Él la estaba atacando honestamente y, aunque ella no diría que era su mejor momento, era suficiente para hacerla dudar a veces. Pero esos momentos eran aplastados sin piedad. Él esperaba que ella lo atacara con toda la intención de mutilar y matar, y eso era lo que obtendría. Aún así, mientras las chispas volaban y el sonido del metal resonaba en su área de entrenamiento, Rose sintió que todos sus esfuerzos en el combate no fueron suficientes para hacerle olvidar su actuación contra Badgirl y Robin. Cada golpe de su espada dirigido a cualquier parte del cuerpo de él era bloqueado con fría eficiencia, y sus ataques de respuesta siempre lograban el contacto. Lo máximo que podía esperar de cualquier movimiento evasivo o bloqueo que intentara era que la cortaran y nada peor. Chocando el metal nuevamente, los dos se presionaron uno contra el otro tratando de forzar al otro hacia atrás, pero con un cambio de posición de su pie, el hombre conocido como Deathstroke la condujo por todo el camino de la habitación, estrellándola contra una pared e imponiendo su voluntad. Rose intentó darle un rodillazo en la ingle, pero Slade levantó su propia rodilla hacia adentro para detener el ataque y, posteriormente, le dio un antebrazo en la cabeza a su hija, tirándola de costado contra la pared. Ella tropezó, pero mantuvo el equilibrio. Desafortunadamente, había cumplido menos de un año de prisión y el hombre al que se enfrentaba llevaba décadas en esa situación. Fingiendo un corte con la espada, cuando Rose reaccionó, Slade golpeó el mango de la espada contra su estómago, doblándola y dejándola caer de rodillas, enviando involuntariamente su espada al suelo. Toda esperanza de un respiro momentáneo se desvaneció cuando vio el destello del acero de la espada moverse sobre ella. Desesperada, Rose levantó su cuerpo y agarró las dos manos de Slade por las muñecas mientras bajaban para asestarle un golpe mortal. Su cuerpo protestó con una rápida oleada de náuseas que tuvo que reprimir. No quería tener que reaccionar tan pronto después de haber sido golpeada de la forma en que lo había sido, pero su cuerpo no estaba al mando, sino su mente. Esto la dejó expuesta a un rodillazo directo al pecho que la alejó de él. Unas cuantas costillas heridas eran mejor que la alternativa, que habría resultado en la muerte. Su padre tenía poca paciencia mientras permanecía de pie junto a la chica con severidad, agachado sobre una rodilla. Si eres lo suficientemente tonta como para darme una oportunidad fatal en la práctica, te mataré. Quiero mejoras. Lo que pasó en la última misión no volverá a suceder, ¿está claro? Sí, dijo Rose, reprimiendo la tos que quería soltar para limpiar sus pulmones. Hablar era bueno. Hablar le daba la oportunidad de aspirar todo el aire que podía para calmar su estómago. ¿Cuál era el objetivo final que buscabas de esa misión? Ella sabía que era la kriptonita y qué usos dudosos le darían personas como ellos, pero no sabía que su padre había estado planeando hacer negocios con Superman. Lo que les estoy presentando a mis clientes ahora es una oportunidad, dijo Slade. Tengo en mi poder una gran cantidad de una de las pocas cosas en este mundo o en cualquier otro que está garantizada para matar al hombre de acero, con el potencial de convertirla en un arma de una forma que él nunca sabrá que es una amenaza hasta que sea demasiado tarde. Y por el momento, al menos, no seré yo quien cargue con las consecuencias. Era obvio quién en este escenario sería nulo. Exactamente, dijo Deathstroke. Tenía la intención de enviar a Catwoman para que no se llevara nada más que las especificaciones tecnológicas. Ella nunca me habría dado kriptonita, de todas las cosas que hay en el mundo. Y eso le habría parecido bien. No siempre se podía conseguir todo lo que se quería. Pero el chico era lo suficientemente talentoso para conseguir lo que necesitaba, y lo suficientemente nuevo e ignorante para darme algo de mi lista de deseos. Me arriesgué y valió la pena. ¿Crees que si hubiera sabido lo que era no te lo habría robado? No. Lo habría hecho de todos modos, porque si se lo hubiera dicho y se hubiera negado después de ser incluido en el grupo, lo habría matado y él lo habría sabido. Pero tiene moral. Te salvó después de todo. Fuera de su vista, Rose se puso visiblemente nerviosa ante el recordatorio del intento de heroísmo de Null. Incluso si le hubiera dicho lo que hizo, lo habría robado de todos modos, pero probablemente se lo habría dicho inmediatamente a alguien que podría haberme impedido llegar demasiado lejos con eso.
Si se lo hubiera dicho, realmente habría terminado matándolo. El joven tenía al menos una cosa en común con Catwoman. Null no veía a los héroes como un objeto de aborrecimiento, algo que había que eliminar permanentemente de la ecuación. Eran obstáculos. Un pez iba a nadar, un pájaro iba a volar, un superhéroe iba a intentar impedirle hacer cosas ilegales y él tenía que evitarlo. No se tomaba el interminable ir y venir como algo personal. En realidad, era una actitud bastante profesional, especialmente para un chico punk. Pero, aún así, eso era todo lo que era, un chico punk. Un chico punk con algo de hierro en su interior, aunque fuera solo mineral en bruto. Ese tipo de punk tenía un uso. Cumplió su propósito como chivo expiatorio inicial, y ahora cumplirá un último propósito como señuelo barato, explicó Slade. Quería que Rose aprendiera cómo funcionaba todo esto. Estaría mucho mejor una vez que lo supiera. Incluso si se dedujo que solo robó de Star Labs mientras yo trabajaba para ella, eso no lo absolvería de nada. Null seguía siendo un cómplice conocido con una base de operaciones clara. Cuando las partes interesadas se dieran cuenta de que no podían encontrar a Slade, buscarían a Null. Si tiene aunque sea una pizca de lucha, al menos lo hará interesante. Interesante en el sentido de que requeriría más esfuerzo del que a nadie le gustaría para contratarlo. Cuantos más ojos estuvieran puestos en el último escalón de la parte responsable, más tiempo tendría Slade para hacer llegar lo que tenía a la gente adecuada que podría beneficiarse de los servicios que solo él podía proporcionar y pagarle una suma considerable a cambio. Ahora, vuelve a recoger tu espada, exigió el hombre conocido como Deathstroke, apuntando a Rose con su propia espada. Aún no hemos terminado el entrenamiento. Por supuesto que no. Rose entrecerró su único ojo, sabiendo muy bien que él no iba a dejar que ella recuperara su arma después de que la había dejado caer mientras peleaban. Muy bien, entonces ella iba a sacarle el otro maldito ojo si tenía la oportunidad. Tal vez entonces realmente estaría orgulloso de ella. XXX, mientras tanto, alrededor de la medianoche, Ciudad Gótica, todo el viaje en coche de vuelta al apartamento de Max desde donde Selina lo había llevado había sido un asunto tranquilo e incómodo. El único sonido dentro del vehículo era el zumbido de la radio, a un volumen muy bajo. No parecía apropiado tenerla demasiado alta después de lo que habían oído. Max, comenzó a decir Selina antes de darse cuenta de que no sabía qué decir. Se había quedado sin palabras. Después de todo, ¿cómo se le hablaba a alguien a quien básicamente le habían dicho que iba a morir? Flashback, más temprano esa tarde, este no es un médico, Selina. Sí, lo es. Está bien, este no es un médico. De hecho, mientras Max esperaba algún tipo de local de mala muerte en un callejón sin salida, o al menos una oficina tranquila y apartada de un médico con licencia con el que Selina tuviera contacto, estaban sentados en lo que claramente era un laboratorio. Y tampoco le gustaba la ciencia médica, lo cual era un alivio. Al menos no lo habían vendido para que experimentaran con él. Por escandaloso que pareciera, en aquellos días no lo parecía tanto. Gotham era una ciudad grande con una comunidad científica próspera y a veces no vigilada. Había muchos científicos sin contrato por todas partes, no solo los que trabajaban en los grandes laboratorios. Tengo contactos a través de mi trabajo, Maxie, explicó Selina, estudiando sus uñas mientras se sentaba y esperaba con su futura protegida, charlando mientras esperaban que el hombre regresara. Probablemente no creerías cuánto más puedes obtener por ciertas piezas de equipo y tecnología que por joyas. Aún así, tenía debilidad por robar cosas brillantes. Había una especie de estilo que venía con el robo de artefactos y otros objetos de valor incalculable. Por encima de todo, a Selina le gustaba que sus trabajos tuvieran cierta dosis de estilo. Robar tecnología simplemente no era sexy. Max se movió, tratando de no moverse incómodamente en su silla mientras esperaban. Todavía no estás mencionando el hecho de que este no es un doctor. Selina puso los ojos en blanco a cambio. Semántica. Bueno, obviamente, lo que sea que te pasa no es un problema médico. Tú misma lo dijiste, ya fuiste al médico y, como te habían disparado antes, puedo decirte que probablemente te hicieron varias pruebas para asegurarse de que no estabas tan herida como pensaron al principio, especialmente porque te dispararon bastante cerca de una arteria principal. Si hubiera habido algún problema médico contigo, estoy bastante segura de que los profesionales médicos capacitados ya lo habrían detectado. Entonces, ¿me llevas a ver a un científico independiente? No es que tuviera nada en contra de los científicos, pero después de la vida que había llevado hasta entonces, los que no tenían contrato tenían algo de estigma en él. Por lo que parecía, a este tipo le estaba yendo mejor que a sus padres en sus intentos de ir por su cuenta.
Puedo mencionar 5 nombres que me vienen a la cabeza y que habrían dicho que deberían haber recurrido a un científico en lugar de a un médico para sus pequeños problemas, dijo Selina, o eran científicos y se hicieron lo que fuera para empezar, pero de cualquier manera, cuando no hay respuestas razonables, hay que buscar las que no lo son. Nada de eso sonaba particularmente bien. Las respuestas poco razonables eran incógnitas, y las cosas desconocidas daban miedo por defecto. Así eran las cosas. Max tuvo que permanecer de pie durante casi una hora mientras le hacían exploraciones de varias partes de su cuerpo. No podía entender que podía hacer un análisis completo de lo que lo motivaba cuando, en general, ya sabía que lo hacía, pero no fue exactamente difícil de soportar. Fue la espera lo que le pasó factura. Los pasos que se acercaban atrajeron la atención de Max y Selina hacia el hombre que caminaba hacia ellos, sosteniendo algunas imágenes en sus manos, probablemente de los resultados de los escaneos. Cuando llegó a la pareja de ladrones, miró a Max, aparentemente midiendo sus palabras. Con un encogimiento de hombros, pareció desechar esa línea de pensamiento y se dirigió a él sin rodeos. Niño, tu cuerpo está fluyendo con más energía de la que jamás he visto a un ser humano en mi vida. Literalmente está convirtiendo tu energía cinética en energía mecánica y luego almacenándola, y ni siquiera puedo comenzar a entender cómo. ¿En serio? Por interesante que sonara, no explicaba mucho. Entonces, ¿qué diablos significa eso? Max debería haber estado más avergonzado de necesitar una explicación de lo que estaba, pero no era así. No era ningún genio, pero las clases de ciencias avanzadas se veían demasiado bien en un expediente académico como para dejarlas pasar. Bien, imaginemos a un tipo en una cinta de correr o en una bicicleta estática que alimenta una lámpara o algo similar. Eso es lo que es. Energía generada por una fuerza separada de algún tipo, dijo el científico, tratando de desglosar las cosas. Básicamente, cada movimiento que haces hace que acumules más carga en tus átomos de la que deberían contener tus protones, electrones y neutrones. ¿Eso era lo que había estado causando las dolorosas descargas eléctricas? Bueno, era un inconveniente, pero incluso si era algo permanente, era algo que parecía fácil de manejar, al menos hasta donde Selina podía ver. Entonces, simplemente atamos a Maxie por unas horas de vez en cuando para que pueda perder lo que tiene sin generar más. Si no se estuviera moviendo para acumular energía, no tendría nada para liberar, problema resuelto. El científico se habría reído si hubiera sido motivo de risa, pero por desgracia no fue así. No. El problema no está resuelto, dijo. Los seres humanos siempre están en movimiento, incluso cuando duermen. No me refiero solo a que se mueva y haga cosas, aunque así es como se mueve. El corazón late, la sangre bombea por el cuerpo, todas las funciones corporales. Con cada respiración que toma, se mueve más. Max extendió una mano y flexionó los dedos. Entonces, ¿hacer eso me dio más energía en lugar de gastarla? Preguntó Max, y recibió un asentimiento sincero. Vaya. ¿Y la gente no hace eso? Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que estás literalmente corriendo con más energía de la que el cuerpo humano puede manejar. Ni siquiera sé cómo es posible. Sin embargo, si no encuentras una manera de solucionarlo o lidiar con ello, vas a comenzar a lastimarte con esa porquería. Ya me estoy haciendo daño con esta mierda, después de todo, esa era la razón por la que estaban allí en primer lugar. No, me refiero a hacerte mucho daño, explicó el hombre erudito, dándole un ligero golpecito a Max en la cabeza con el portapapeles para captar toda su atención. Quizá ahora sea tan molesto como arrastrar los pies por la alfombra y recibir una buena descarga del pomo de la puerta. Bueno, como sigues haciéndolo, tarde o temprano sentirás como si te estuvieran aplicando una descarga eléctrica, probablemente dentro de varios meses más o menos, y con el tiempo acabarás haciendo una muy buena imitación de una persona con una tostadora en una bañera. La mandíbula de Selina cayó mientras todo el cuerpo de Max se puso rígido ante la implicación. Estás bromeando. Por mucho que el científico quisiera estarlo, no lo estaba. Se pasó una mano por el pelo y continuó. Ahora mismo no es tan malo porque, incluso con la energía que estás generando, las funciones corporales cuestan más energía de la que te dan. No estás almacenando tanta electricidad. Pero créeme, comenzará a acumularse. Cuando estás activo, es cuando estás generando tu verdadera sobrecarga. Max se sacudió la sorpresa y el asombro, aunque todavía estaba visiblemente afectado. Entonces, ¿voy a empezar a lanzar rayos hasta explotar o algo así? No es nada dramático. Podría ser un año, podrían ser 5 años, 10 años. No tengo idea, dijo el científico. Sabrás cuando se acerca el momento en que empieces a enfermarte. Eso será cuando tu cuerpo comience a apagarse debido a toda la energía. Enfermo. Enfermo como lo había estado su madre antes de morir.
enfermo como lo había estado su padre. Y entonces, un día, después de haber estado postrados en cama durante meses, sus corazones se detuvieron. Así de fácil. ¿Qué probabilidades había de que hubieran recibido el shock final que les había parado el corazón en el pecho? Bueno, eso tenía sentido. Más sentido que el hecho de que ambos contrajeran la misma misteriosa enfermedad que lo había dejado completamente solo. Y ahora le iba a pasar lo mismo si no encontraba la manera de evitarlo. Jesús no tenía idea de cómo iba a hacerlo. Era un estudiante de secundaria común y corriente y un delincuente enmascarado que trabajaba de forma paralela y no tenía conexiones reales ni útiles. Si dependía de él y solo de él, bien podría haber ido al cementerio y haber elegido un plan en ese mismo momento. Habría ahorrado tiempo a todos y a la ciudad no tener que hacerlo por sí sola más tarde. Fin del flashback. Selina se había detenido frente al edificio de apartamentos hacía algún tiempo, pero los dos simplemente se quedaron sentados dentro del auto durante varios minutos, sin moverse ninguno de los dos después de que ella se estacionó. Frunciendo los labios, finalmente se volvió hacia su especie de protegido. Max, ¿cómo sucedió esto? Era lo único que se le ocurrió preguntar. Simplemente no tenía ningún sentido. Si lo de la electricidad ya había estado sucediendo durante algún tiempo, ¿qué había hecho él para ponerse en esa situación? Max se hundió en su asiento, sin muchas ganas de hablar de toda la experiencia. Además, se había sentido muy bien últimamente. Tenía una buena idea de qué podría haberlo provocado, ya que solo había una cosa concebible que involucrara algún tipo de electricidad y que tuviera un papel importante en su vida. Se le revolvió el estómago al pensar en contarle a alguien más sobre el traje, pero Selina ya sabía que él era Null. Contarle sobre el traje no era realmente un empujón mucho mayor y no cambiaría nada que no estuviera ya patas arriba. Quiero confiar en ti, dijo Max con cuidado. Me diste la oportunidad de salir de problemas. No tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste y te lo agradezco mucho. Bueno, ¿no sonaba esto como el comienzo de un comentario de doble filo? Pero, dijo Selina, preguntándose qué tenía que ver exactamente con lo que estaba pasando. Fuera lo que fuese, no era nada de lo que Max quisiera hablar abiertamente en absoluto, y tampoco estaba necesariamente relacionado con su carrera. Pero me jodiste de verdad con lo del Deathstroke, Selina, dijo Max, todavía encorvado. Aún así, me entrenaste para absolutamente nada, así que lo consideraré un fracaso total. Quiero decir, que son 3 días de entrenamiento aterradores y una herida de bala para una habilidad de vida. Especialmente cuando esa vida parecía que iba a ser más corta de lo que uno hubiera deseado. Guardar rencores y estar enojado no parecía tan importante cuando estabas mirando hacia el final de la fila. Selina lo miró sorprendida antes de sonreírle ampliamente. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres una extraña combinación de juvenil y maduro? A veces me pongo infantil, refutó Max antes de empujar la puerta del lado del pasajero y salir. Está bien, hagamos esto antes de que pierda el valor. Si voy a morir de todos modos, al menos quiero que una persona sepa por qué. Por extraña que fuera esa declaración, ella reconoció una invitación a seguirla cuando la escuchó y procedió a acompañarlo al complejo. Mientras subían las escaleras, Selina sintió la necesidad de hablar de nuevo para evitar que las cosas se volvieran incómodas. Así que confías en mí en tu casa. Sí, le dijo Max, haciendo clic con su muleta en las escaleras mientras se empujaba hasta el siguiente piso y la guiaba hasta su puerta. No hay nada ahí que valga la pena llevarse, excepto una cosa tal vez. Los siguientes momentos no le parecieron reales, como si se estuviera viendo moverse desde fuera de su propio cuerpo. ¿Realmente iba a seguir adelante con esto? Siguió siendo así hasta que recuperó el estuche que contenía el traje Null y lo llevó a donde Selina estaba sentada y esperando en la sala de estar del pequeño apartamento de un dormitorio. Dejó el estuche sobre la desordenada mesa de café entre ellos y lo abrió, después de haberlo desbloqueado en la habitación para intentar al menos conservar el mecanismo para abrirlo para él mismo. ¿Qué es esto?, preguntó Selina. Lo único que vale la pena llevarse aquí, explicó Max, sentándose en una silla cercana mientras sostenía en sus manos la fuente de su montaña rusa de fortunas. Sin eso, nunca habría logrado volver a vivir cómodamente, pero tampoco estaría destinado a morir. Esto es lo que probablemente arruinó mis cosas. Y así explicó lo poco que sabía sobre lo que sus padres le habían dejado. Solo después de la breve explicación, que le había llevado menos de 3 minutos, se dio cuenta de lo poco que sabía en realidad. Lo llevaba puesto, sucedían cosas eléctricas y luego le permitía hacer cosas que ni siquiera los atletas de clase mundial eran capaces de hacer. Cuando terminó, Selina lo miró acusadoramente, una que lo confundió, porque no podía decir con certeza por qué estaba más enojada.
¿No estabas usando esto cuando te estaba entrenando?, afirmó Max, que preguntó el ladrón profesional. Eras tan rápido, fuerte y ágil como un ser humano normal cuando terminé contigo. Un ser humano realmente atlético, pero aún no estabas ni cerca de mi nivel. Definitivamente no era lo suficientemente bueno como para pensar en enfrentarse a la pandilla de mocosos de Batman. Y, sin embargo, lo había hecho 2 veces e incluso había salido victorioso una vez. Recordando una conversación de hacía un mes aproximadamente, Batman le había dicho que, después de todo, Null tenía un traje que parecía hacer algo con la electricidad. Obviamente, este era el traje. Max meditó su respuesta en su cabeza antes de decir algo. No, hice el entrenamiento de verdad. Pensé que funcionaría mejor si mi cuerpo ya estaba en muy buenas condiciones antes de ponérmelo y el traje lo elevaba todo más allá de 10. Si podía estar contigo sin el traje, pensé que con él puesto estaría mucho mejor, y tenía algo de razón. Cuanto mejor esté mi cuerpo, mejor funcionará con el traje. Excepto por la parte en la que ahora te ha matado. A Selina le costaba entender por qué le importaba, pero maldita sea, había dedicado un mes de tiempo a este chico y un puñado de meses después estaba mostrando un verdadero potencial. Había un motivo de orgullo en eso. ¿Ahora se estaba muriendo? ¿Por qué no mencionaste esto antes de que empezáramos? Max se habría reído si la pregunta no hubiera sido sobre algo que en realidad se suponía que era serio. Mírame a los ojos y dime que no habrías pensado en robármelo si te lo hubiera contado antes de que supieras que realmente podía enfrentarme a algunas capas. No hubiera pensado en robarlo, dijo Selina antes de que su expresión seria se convirtiera en una pequeña sonrisa ante el escepticismo pétreo de Max. Maldita sea, ni siquiera pude mantener la cara seria para eso. La única razón por la que todavía no estaba pensando en eso en ese momento era porque aparentemente ese era el detonante que había hecho que Max convirtiera sus átomos en bombas de tiempo que almacenaban energía y que eventualmente lo golpearían lo suficientemente fuerte como para matarlo. A pesar de su avaricia, conservaba cierta moralidad, aunque fuera con matices grises. Un traje que mató a la persona que lo usó un par de veces pisoteó su sentido de la decencia. Estafar a los clientes era una cosa, pero matar a numerosas personas completamente ajenas al trato que estaba haciendo realmente la ponía al límite de lo que podía tolerar para salir adelante. Realmente no creo que pueda empeorar más de lo que ya estoy si lo uso más, murmuró Max, mirando fijamente su traje de mejora, que era una combinación de bendición y maldición. Necesito una cura. Tiene que haber algo que yo pueda hacer, o que alguien más pueda hacer. Mientras tamborileaba con los dedos sobre el apoyabrazos del sofá, Selina frunció los labios mientras pensaba qué hacer. El pensamiento más intenso que tenía en la cabeza no desaparecía, pero estaba más que segura de que a Max no le agradaría. Aún así, era la idea más abarcadora que tenía, y la menos probable de terminar con su muerte, que era lo más importante en este punto. «Puedo hablar con alguien que tenga los recursos que puedan resolver algo», le dijo Selina a Max. «Si no puede, definitivamente conocerá a alguien que pueda». Max se puso nervioso de inmediato. Los contactos de Selina eran, con toda probabilidad, criminales y había muy pocas posibilidades de que alguno de ellos hiciera algo para ayudarla por la bondad de su corazón. Eso no quería decir que no estuviera dispuesto a trabajar por su salvación, pero tenía mejores estándares morales en cuanto a la naturaleza de los trabajos que aceptaría que la mayoría de las personas en la misma situación. En otras palabras, sonaba demasiado bueno para ser verdad, igual que la última vez. ¿Quién? ¿Quién más? La única persona que conocía a la que podría haber convencido para que la ayudara, definitivamente la única persona en Ciudad Gótica, Batman. Max inmediatamente se echó hacia atrás en su silla, retrocediendo ante la idea de estar conectado con Batman, incluso vagamente a través de Selina. No tengo que usar tu nombre real. Él sabe que Null y yo ya estamos conectados, y mientras no sigamos encontrándonos así, enfatizó su actual conversación en la casa de Max, podemos evitar que se entere. Al menos por un tiempo. Acabo de trabajar con un asesino para luchar con el equipo de Batman y robar lo que sea que robé, dijo Max, recapitulando su crimen más reciente contra la buena gente de Ciudad Gótica. ¿Por qué diablos te ayudaría a ayudarme? Porque eres joven. Porque no eres un asesino. Porque lo máximo que has hecho es robar, y ese fue el único trabajo importante que has hecho en tu vida, dijo Selina, levantándose para pararse junto al adolescente que todavía estaba sentado. Porque sería un favor para mí. Si le digo que vas a morir, no se limitará a decir dura y dejar que suceda. ¿Y si lo hace? Batman no es ese tipo de persona. Si descubre quién soy, me meterá en la cárcel. No permitiré que llegue a eso. ¿La parte de que él descubra quién soy o la parte de que yo vaya a la cárcel cuando lo haga? Preguntó Max. Porque si voy a morir de todas formas, prefiero estar afuera que tras las rejas cuando muera.
Selina soltó una mueca y puso los ojos en blanco. Ambas cosas. Ten un poco de fe en mí. Sí, totalmente, dijo Max cínicamente. Por si lo habías olvidado, la última vez que hice eso, me diste un trabajo por el que me dispararon. Oh, por favor, Maxie. Eso ya es historia antigua. XXX, unos días después, límites del condado de Gotham, Batman había enviado a Robin a su habitual excursión a la costa oeste para trabajar con los jóvenes titanes durante el fin de semana, pero sin que él lo supiera, Robin había planeado dar media vuelta y regresar. Sin embargo, no sin algunos otros a cuestas. Por supuesto, Batman tendría que mantener esto en secreto lo mejor que pudiera. La represalia que recibiría si no se mantuviera el secreto sería enorme. Por decirlo suavemente. El plan de acción de los titanes era bastante sencillo. Si bien entrarían el viernes por la noche, saldrían el domingo por la noche. Dejarían que Robin se quedara en Ciudad Gótica para que regresara a casa por su cuenta la última noche y regresara con el T-Jet al final del fin de semana, pero hasta entonces estaban tratando de pasar desapercibidos para una misión relacionada con los titanes. Robin fue el primero en salir de la entrada de la vieja y deshabitada guarida de los titanes donde habían aterrizado. Desde allí podrían volver a escabullirse a la ciudad sin que Batman lo regañara por permitir que otros héroes entraran en Gotham sin su permiso. El primer miembro del equipo reducido de los jóvenes titanes que acompañó a Robin a Ciudad Gótica fue Kid Flash, uno de los amigos más antiguos de Robin y aliado en la lucha contra el crimen. Un velocista adolescente que lucía cabello rojo y un traje compuesto por una mitad superior amarilla con un emblema de un rayo rojo en el pecho y una mitad inferior roja con botas amarillas, guantes rojos y una media máscara amarilla. El otro era Beast Boy, uno de los titanes en activo más antiguos. Un joven de pelo y piel verdes y con una habilidad única para transformar su cuerpo en cualquier animal imaginable, que le había sido concedida por una peligrosa enfermedad que en algún momento estuvo a punto de quitarle la vida. En el campo de batalla vestía un traje morado y blanco, botas y guantes. Asintiendo para sí mismo, confiado en que podrían llegar a los límites de la ciudad y comenzar su corta campaña en poco tiempo, Robin se volvió hacia los dos compañeros de equipo que lo acompañaban en la misión. Muy bien, de ahora en adelante estaremos completamente fuera del radar, muchachos. Comencemos. ¿Es esto realmente una buena idea?, preguntó Kid Flash, golpeando su pie en el suelo mientras inspeccionaba el área como si estuviera esperando que el batiplano viniera volando de la nada, así como así, si Batman se entera, estoy bastante seguro de que no podremos encontrar el cuerpo de Robin después, bromeó a medias. Si bien era cierto que Null se había originado en quizás el lugar más peligroso para que cualquier joven héroe o villano entrara, eso significaba que las únicas personas que generalmente tratarían con él serían los lunáticos atrapados dentro de ese zoológico. Ciudad Gótica era famosa por el hecho de que Batman no permitía que ningún héroe hiciera lo suyo en su zona sin su permiso. Era una regla no escrita entre los de su calaña. Aún así, Robin se sentía responsable del alboroto que se desató durante el robo a los laboratorios Stark que había perpetrado Deathstroke. Si bien había sido un fracaso en varios niveles, y no había sido solo su culpa que las cosas hubieran sucedido de la manera en que sucedieron, no podía evitarlo. Lo que se había llevado era una amenaza extrema para los notables héroes kryptonianos, incluso si no había caído en las manos equivocadas, de las cuales las de Deathstroke definitivamente lo estaban. Esos héroes de linaje kryptoniano incluían más que solo a Superman. Incluían a Supergirl y Superboy, uno de los cuales era amigo de los titanes y el otro que en realidad era un miembro activo del equipo. Quizás lo sea, y quizás no, dijo Chico Bestia encogiéndose de hombros, pero este tipo trabajó con Deathstroke, que nos odia incluso en un buen día, y le dio a ese lunático algo que podría matar a dos de nuestros amigos. Si existe la posibilidad de que termine mostrándonos cómo encontrarlo, yo digo que lo hagamos. Gran parte de la cadena de acontecimientos que se estaba desarrollando había sido idea de Chico Bestia. Como miembro veterano de los jóvenes titanes, por así decirlo, su acuerdo de que la misión de capturar a Null era algo que podían y debían haber hecho tuvo el peso suficiente para que Robin asumiera la causa en serio. Kid Flash frunció el ceño ante la declaración de Beast Boy. No era como si él mismo necesitara un recordatorio del tipo de hombre que era Slade Wilson. Deathstroke le había reventado la rótula a Kid Flash no hacía mucho tiempo y él todavía se estaba recuperando de esa lesión en particular. Además, continuó Chico Bestia, alegrándose con una sonrisa de dientes grandes, me gusta la idea de codearme con un villano de nuestra edad, de alguna manera pone las cosas en perspectiva, ¿sabes? Tal vez podríamos convertirlo en algo habitual. Algo así como, bienvenido al maravilloso mundo del crimen y el castigo. Ven en silencio, por favor.
Sí, continuó Kid Flash, siguiendo el juego, somos los jóvenes titanes, y confía en nosotros, somos lo más liviano que podrás conseguir si sigues así. Los labios de Robin se curvaron levemente ante la conversación de sus dos excéntricos amigos. Si me ve primero, podría largarse antes de que puedas decir la primera palabra. Null no es muy partidario de pelear. Vaya coincidencia, dijo Kid Flash, corriendo hacia Robin y poniéndole un brazo sobre el hombro, lo alcanzaré y le diré, hola. Me llamo Kid Flash y resulta que, aunque tu cosa esté funcionando, mi buen amigo encapuchado, resulta que la mía también. ¡Qué mundo más pequeño! Robin negó con la cabeza. Quizás ustedes dos puedan molestarlo para que se entregue. ¿De verdad lo crees? Preguntó Chico Bestia en broma. Ojalá fuera así de fácil.